empieza a moverse en el mundo esta cosa de producir la criminalización de la víctima. La víctima es la responsable de la enfermedad. Es prácticamente la tesis de este momento. Y claro, si son homosexuales, y claro, si se drogan, y claro, iba a decir una mala palabra, si tienen relaciones, iba a decir si cogen, pero bueno, vamos a decir, si tienen relaciones sexuales no naturales, ¿cuáles son las naturales? Y las que impone la moral, ¿quién impone la moral? Y bueno, y ahí podemos seguir. Para seguir encontrándonos y construyendo la salud que nos merecemos. Sanos de la Azotea. Todos los martes de 19 a 20 horas por la Radio Comunitaria de Mar del Plata. De la Azotea 88.7. Bueno, en Sanos de la Azotea vamos a hablar unos minutos con Gabriela Piovano, médica infectóloga. Uno recién miraba las fechas y la última vez que hablamos con la doctora fue el 11 de febrero. ¿No? Un momento más que importante, donde en aquel momento la doctora nos decía, miren que con el regreso de las clases vamos a tener un gran dolor de cabeza. Ha pasado ya bastante tiempo desde ese momento y la pandemia va teniendo como distintas etapas, distintas situaciones que se van dando. Buen día, Gabriela, espero que andes bien por ahí. Gracias siempre ahí por la comunicación y lo primero que por ahí queremos preguntarte es cómo ves este momento puntual de la pandemia en el país, digamos, con nuevas medidas donde pareciera que estuviéramos como en dos ejes, tratando de llevarlo a lo más popular, de decir, bueno, la pandemia para algunos pareciera que terminó o tenemos que seguir cuidándonos seriamente porque esto no se terminó. Bueno, mira, buen día a vos y a todos los oyentes y te agradezco mucho la invitación a esta conversación. Lo que vos fijate justamente lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, vos en febrero, por mí, dijiste que empezaban las clases y que se iba a poner todo mal. Y bueno, para marzo-abril se terminó, empezó el colapso, empezó el aumento de casos, ¿no? Después, para julio, el presidente tuvo que decretar el cierre, que fue lo que, junto a la vacunación, pero para mi opinión personal, más que nada, el cierre que se hizo durante 9 días y después, en algunos lugares se siguió sosteniendo la sectorización de la circulación. Empezamos la pendiente de embajada del segundo pico y bueno, ahora estamos otra vez como justamente en septiembre, octubre del año pasado, que las cosas empezaron a mejorar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se te junta entonces la circulación generalizada entonces, obviamente, ya lo dijimos, o sea, acá, salvo que vos realmente logres una densidad de vacunación importante en la población, de tal manera que entonces ya el virus no encuentre, digamos, para circular, que tampoco nos garantizan estas vacunas eso, pero bueno, vamos a fantasear de que la mayoría de la gente que se vacuna, no, o sea, si bien reconoce al virus, no se enferma y no contagia, entonces sí te va a ir, digamos, bajando la circulación comunitaria del virus, pero si eso no lo logran estas vacunas, bueno, vas a seguir teniendo circulación comunitaria en la medida que no cierres. Ahora, el tema que nosotros tenemos en este momento, o que la población realmente tome conciencia y realmente se maneje como corresponde, ¿no? O sea, porque si vos vas a ir a un lugar, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo y entonces te digo, ya esto se te cruza entonces la variante Delta. Uh-huh. ¿Por qué se te cruza la variante Delta? Bueno, porque justamente hay un propósito de que, bueno, de que pase lo que tiene que pasar, de que acá los muertos se le van a endilgar al gobierno nacional sin discriminar qué digamos, conducta
qué política tomó cada sector del país, porque nosotros tenemos un país federal, donde cuando se sacó el DNU para discutir el cierre, ahí se separaron cada distrito directamente, ya políticamente, y hubo una serie de distritos que tomaron decisiones a la reversa de esto que estamos hablando, que es la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Neuquén y Río Negro, entre otros, y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso tuvo el impacto, primero, de que siguiera el colapso, con lo cual hay muchos muertos. Vos fíjate que los números van bajando, pero los muertos se siguen sosteniendo bastante por el colapso que tenés. Porque aparte no te olvides que los muertos que a vos están denunciando, sobre todo en el interior del país, no son los muertos que mueren en el día, porque ya inclusive blanquearon que había muertos que se han declarado de más de 3 meses, 6 meses. Entonces, vos estás viendo ese fenómeno a la vez de que, bueno, sí, es verdad, bajaron, pero fíjate, la conducta que tuvieron estas localías, que te aparece la Delta. ¿Dónde te aparece la Delta? En Córdoba, en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, más claro, echale agua. Porque, perdóname, porque si estos gobiernos hubiesen cerrado, no hubiesen permitido, te voy a decir esto, no cerrado la circulación hacia adentro, no haber permitido que la gente viaje a esos lugares y que vuelva, y después haberle dejado que decida si quiere circular o no. Entonces, ahí tenés un brote de la Delta que se podría haber evitado. Entonces, ya sobre que se dejó entrar a la Delta, se sigue permitiendo y abriendo actividades donde van a muchar a la gente. Y esta variante es muchísimo más contagiosa porque tiene mucha más concentración, digamos, en las gotitas de flujo. Entonces es mucho más efectiva, con lo cual, digamos, si vos te amontonas con la gente, obviamente van a terminar un montón infectados. Porque si la original infectaba a 10, con esta infectás a 30. Entonces, ese pico, ese valle que se produjo entre el primer pico y el segundo pico, que fueron como casi 6 meses entre una cuestión y otra, ahora vos te va a ser seguramente de 3 meses o 2 meses, andás a ver lo que pasa. Entonces, obviamente si la gente, basado en esto que estamos charlando, toma realmente la conducta de cuidarse, de decir, no, mira, no voy a la cancha, no voy a la fiesta, porque también cuando hablamos del señor de la Delta, fíjate qué lindo ejemplo y nefasto de lo que es la epidemiología, ¿no? O sea, el tipo agarra, sale, va, viene, hace una fiesta, y van un montón de tipos a la fiesta. Y una vez que fueron a la fiesta, no se quedaron después en la casa, después fueron a ver a otra gente. Y esa otra gente fue a ver a otra gente. Entonces, no es solo el que viajó y el que vino, sino todos los demás que realmente no han entendido, no les importa, no evalúan. Bueno, ahora ya se murieron 2 de esos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, evidentemente se naturaliza la muerte, porque como es de parte del gobierno de Córdoba, que se mandó una cagada, pero está con Clarín, obviamente no hablamos, no hacemos un quilombo infernal por el muerto, por el hijo de mil puta que se fue a la mierda, que volvió, que hizo lo que se le cantó el ojete. No, de eso no hablamos. Entonces ahí es donde vos estás en este momento realmente parado en un punto muy crucial. ¿Por qué? Porque ahora la tercera ola o tercer pico, digamos, se va a formar de la gente que está circulando, obviamente. Y la gente que está circulando hoy son menores de 20 años, porque ahora ya abrieron la escolaridad absoluta, ¿no? O sea, la universitaria, la universitaria no estoy al tanto, pero lo que es secundaria y primaria y niveles iniciales, quiere decir que ahora van a mandar al muere a estos chicos. Entonces, no están vacunados, entonces
van a agarrarse la variante Delta, se la van a llevar a sus familias mucho más rápido y va a haber gente que aunque esté vacunada va a evolucionar grave, porque yo no te puedo garantizar, porque ¿a quién se le ocurre que vos en millones de infectados a nadie le va a pasar que se muera? Eso es una fantasía. O sea, obviamente que uno se para en el discurso de la mayoría de la gente que se vacune no van a enfermarse gravemente, y eso se demuestra porque un porcentaje muy alto de los enfermos graves no están vacunados, pero hay un porcentaje que sí, hay un porcentaje que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta vuelta? Creo yo que lo distinto de todas las otras cosas que nos han pasado, donde los muertos siempre eran ajenos, es una mortalidad generalizada que nos afecta a todos los niveles ha llegado esto. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos realmente a sacrificar a nuestros seres queridos, a pasar un muy mal momento, porque sí, son muy pocos proporcionalmente, pero de millones de personas van a ser muchísimas personas que lo van a pasar mal. ¿Estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los hijos y a los nietos y sobrinos de nuestros amigos, de nuestros seres queridos? ¿Nos vamos a bancar que los cajones midan menos de 1 metro? ¿Eso nos vamos a bancar? ¿Estamos dispuestos como sociedad hacer eso? Bueno, esa es la pregunta, porque más allá de las directivas que tome el gobierno, que pueda decirnos, bueno, porque acá hay menos, porque lógicamente, a ver, si vos estás en un pueblo de altura, que no hay circulación de camiones, que no hay turismo, y bueno, y los pibes que vayan a la escuela, ¿me entendés? Pero ahí no va a pasar nada, sí o sí, los están mandando al muere en la medida que no se vacune. O sea, parame este quilombo, vacuná a los pibes y después salgan, ¿entendés? O sea, Gabriela, vos sabés que vos te llevas un ejemplo que siempre solés compartir, y que es sentido común, ¿no? También, ¿no? Que no es lo mismo en un pueblo que en una situación de mucha aglomeración. Ahora, uno con esto de la situación puntual en este momento y en relación a la campaña de vacunación, piensa, ¿no?, que quizá en este momento no solo se trata de inmunizarnos, digamos, colectivamente, sino de humanizarnos, ¿no? Porque también hay una cuestión ahí, evidentemente, que como vos compartías, de cuánto nos podemos bancar ante la muerte, ¿no? Porque la verdad que parece un plano muy de mucha relajación. Desgraciadamente nosotros venimos de una sociedad que tiene 30.000 desaparecidos, pero que en realidad fueron muchos más, ¿no es cierto? Porque hubo gente que la chuparon y después la devolvieron. Y la gente las que no nos chuparon, pero nos dañaron igual, ¿no es cierto? Las Malvinas, o sea, tenemos una sociedad, más que un pueblo, tenemos una sociedad, por eso hay una grieta. O sea, hay una grieta, pero no vamos a pensar que, por ejemplo, toda la gente que es opositora al gobierno abona a la muerte. No, pero hay una directiva que tiene que ver con Mañeto, con toda esa gente, ¿no? Con los Roca, ¿no? Que han erigido su vida en los cráneos de la gente que mataron, ¿entendés? O sea, hasta Greiber lo mataron, la gente, ¿entendés? Entonces, desde ahí para acá, ¿qué le vamos a pedir? Porque eso que hicieron los milicos, también hubo un sector de la sociedad que estuvo de acuerdo, no jodamos con eso, ¿entendés? Y otro sector que lo ignoró, y otro sector que prefirió no pensar, y muchísimos que tuvieron miedo, obvio, muchísimo, la mayoría tuvo miedo, la mayoría fue víctima del terrorismo de Estado. Entonces vos en este momento, obviamente que vos y yo, cuando hablamos de esto, apelamos al sentido común, ¿no es cierto? O sea, el sentido común dice que bueno, que frente a la muerte del ser querido, bueno, pero yo me pongo a pensar y es ingenuo, ¿me entendés? Sí. Porque acá hubo gente que sacrificó a su familiar diciendo que como eran de izquierda, qué sé yo, que había que reformar y bueno, pégale un tiro, ¿entendés?
sobre todo esas grandes familias que son, digamos, de la oligarquía, ¿no? Que tuvieron un montón de esos ejemplos. Entonces, desde ese punto, digo, hay una cuestión en nuestra sociedad que entonces, esta pandemia es una oportunidad muy grande para que eso sea, digamos, revisado, ¿no? Pero a fuerza de dolor. A esas familias no las vas a obligar por la justicia a que reflexionen en el dolor que han causado. Pero sí, digamos, ya te digo, el hecho del egoísmo que está instaurado los va a llevar sí o sí al fracaso permanente. Vos fíjate Inglaterra, fíjate Israel, Sí, sí, o sea, sí, sí fíjate lo veo. lugares donde se quedan con las vacunas, te hablan de una tercera dosis, ¿me entendés? En vez de ya, por ejemplo, Israel le tiene que dar a todos sus vecinos vacunación, ¿entendés? Porque la única forma de que Israel va a poder, en todo caso, gozar de sacarse el barbijo es cuando su derredor esté bien. Esto es lo que te viene sí o sí a meter esta pandemia, ¿entendés? Esta cosa que desde nosotros hemos dicho siempre, pero que obviamente el mundo no lo manejamos nosotros, ¿me entendés? El mundo lo maneja un grupo de tipos que tienen una psicopatía muy grande, y como a su vez no les importa matar, ¿viste? Apretarle el culo a los jueces, a este, al otro, bueno, se mantienen en el poder, ¿eh? No les importa si tienen que tocar un botón y cae una bomba en el medio de algún lado para culpar a alguien, o sea, les chupa 3 huevos todo porque son psicópatas, pero grado más que Dios, ¿entendés? Entonces, desde ese punto, la interpelación que significa el virus, la pandemia, la salida, las vacunas, de esa forma de ver el mundo, de ese mundo que ellos construyeron y que lo están padeciendo. Porque vos fíjate lo Sí, que le sí. pasó a Estados Unidos en un primer momento, que fue terrible. Porque le murió un montón de gente de plata, ¿entendés? Pero Sí. se murieron en su casa y no había dónde enterrarlos. O sea, pasaron eso, ¿viste? Ahora, el tema es si nosotros eso lo capitalizamos para que el mundo cambie, o bueno, o lo vamos a dejar pasar porque solamente nos quedamos con, la pandemia, ¿entendés? Sí, sí, como una situación más anecdótica que pasó y nada más. Gabriela, en relación a las vacunas y a la combinación de vacunas, ¿qué nos podés vos compartir en relación a esto? ¿No? Que hay siempre dudas, preguntas, ¿cómo lo venís viendo? Bueno, mira, yo pienso que la vacunación es nuestra salida, ¿no? Por lo que estábamos charlando, porque realmente la forma que vos tenés de controlar la transmisión de un germen de estas características dentro de una comunidad es logrando la famosísima inmunidad de rebaño, y obviamente si vos tuvieras un germen que no ocasiona ningún tipo de cuadro de gravedad, bueno, lo dejaría circular para que la gente se inmunice a través de infectarse, porque es un proceso benigno, vamos a decir así, ¿no? Entonces, en algún momento alcanzás la inmunidad y si el virus no muta mucho, obviamente ya está, va a morir porque no tiene dónde circular. Pero no es el caso de este virus, y además porque este virus tiene capacidad de mutar, entonces pasa esto, ¿no? Te aparece una variante más contagiosa, todavía no se ha demostrado, pero está la posibilidad de la reinfección, o sea, sí se ha demostrado la reinfección, ¿no? Pero digo, Sí. la posibilidad que frente a una segunda infección, que también se ha visto, pero bueno, habría que ver cuán generalizado puede ser o no esa evolución de que la segunda infección, por ejemplo, fue más grave que la primera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya se te sumaría un montón de gente frente a un segundo brote por esta variante, por ejemplo, que como decimos, a vos lo que te interesa es que no colapse el sistema. A mí la verdad que me interesaría más que no colapse, que en realidad no se muera nadie por esto, ¿no? Entonces, en ese punto, desde ya que el mecanismo entonces, vamos a decir, inteligente para lograr esta, digamos, extinción de la circulación del virus en la comunidad, sería vacunarnos, o sea, lograr realmente vacunar a todos, ¿no?
Ahora, como vos no es que bajan las jeringas, viste, y te vacunan a todo el mundo el mismo día, bueno, obviamente tenés que ir viendo de qué forma vas, digamos, avanzando en este proceso. Sí, Yo creo que Argentina tuvo, digamos, de las opciones que nos deja la realidad, la mejor estrategia, ¿no? sí, O sí. sea, se buscaron negociar con todas las empresas que más o menos tenían unos resultados piolas, no se metieron, por ejemplo, con la Sinovac, que en realidad estaba haciendo en Chile y todo eso que nos dijeron, en realidad estaba haciendo ahí un estudio fase 3, ¿no? O sea, Sí, vos sí, mirá todas las cosas que ellos han dicho de nosotros y en realidad ellos las están haciendo y son cosas de ellos. claro. Hicimos otra vacuna, no la Ujú. Sinovac. Nosotros Sí, hicimos sí. la Sinopharm, que tiene más del 60% de efectividad y ellos con respecto a la Sinovac, no. Entonces, lo que te quiero decir es que ellos estaban vacunando antes que nosotros, digamos, masivamente, porque en realidad estaban en un estudio de fase. Entonces, si Argentina no trajo esa vacuna fue porque todavía no estaba para ser aprobada, más allá después cómo daba o no daba. Quiero decir entonces que nuestro gobierno estuvo lúcido en todas las negociaciones que hizo, porque no se quedó con solamente, por ejemplo, Sputnik ni AstraZeneca, y a su vez buscó la posibilidad de que, digamos, el acuerdo cuando vos permitís que se hagan estudios fase 3 es el intercambio justamente de después vos tener prioridad para recibir dosis de vacuna, ¿está bien? O sea que vos fijate hasta eso también, ¿no es cierto? Y por ejemplo la no entrada de Pfizer, digamos, en el sentido de haberle puesto un límite a las requisitorias porque realmente no eran viables, pero a su vez también se demostró que la propia vacuna no es viable de Pfizer, o sea, ahora ya fíjate cómo se les pasó. ¿Por qué? Porque se enfermó Susana Jiménez y porque ya ahora salieron a decir que los anticuerpos se le caen a los 3 meses. ¿Entendés? Entonces ya no me podés vender a la Pfizer, a la Pfizer, a la Pfizer. Olvídate. Entonces, si hablaron de la Sputnik, ¿no? Mal. Bueno, ahora la Unión Europea va a ver si la aprueba. La Organización Mundial de la Salud va a ver si la aprueba. Entonces, vos date cuenta el manejo geopolítico que hay en torno a este tema. Entonces, Argentina, vuelvo a insistir, ha hecho lo mejor desde el punto de vista de la negociación. De ahí en más, volvemos al punto, entras al famoso federalismo, donde la estrategia en cada lugar la dictamina el ministerio o la Secretaría de Salud de los lugares, y ahí es donde, bueno, obviamente, también hay un problema, porque entonces cada uno hizo lo que se le cantó, y por ahí, para mí, a esta altura, si vos vas a alargar a los jóvenes a circular, bueno, para determinadas vacunaciones a sectores que se han podido cuidar y en todo caso empezar a vacunar a los pibes, empezar a vacunar a los jóvenes sin factores de riesgo, porque eso te va a servir para 3 cosas. Primero, para justamente inmunizar a los chicos y a los jóvenes, Sí. para que no tengan cuadros graves. Segundo, para que obviamente cortar la cadena de transmisión que significan ellos hacia sus familiares y hacia el resto de la comunidad que se pone en marcha con la presencialidad escolar. Y en tercer lugar, y también mucho más importante, justamente cortar a futuro la circulación del virus, porque yo a los chicos sí les doy una tercera dosis que me cubren por 10 años, y entonces vos sabés que los adultos mayores lamentablemente se mueren, ¿no? Ujú. La gente se va muriendo, en cambio los jóvenes se supone que en su mayoría van a ir alcanzando la adultez, entonces vos ya tenés una empalizada a futuro. Ahora, si seguís circulando, si seguís dejando que entren, si seguís dejando que, por ejemplo, la India, Brasil, bueno, ahora en África, ¿no? Que ingrese y no se haga un control de eso y a su vez se siga viajando, por ejemplo, a esos lugares, bueno, no tenés nada, ¿entendés? Muchísimas gracias por la conversación, por darnos esta mirada geopolítica, nacional, epidemiológica, más en relación también a la campaña de vacunación y uno te escucha, ¿no? Y también charlando con otros, casi que es como un desafío que tenemos de que
vamos a seguir con otras pandemias, no con todo lo último que dijiste, ¿no? Bueno, lo que pasa es que por eso yo te decía, me parece que a fuerza de que le vaya mal a este capitalismo despiadado, en algún momento se digne, digamos, a dar una solución global, alargar un poco, viste, el poder por el poder al pedo, porque toda esa plata que acumularon se la metieron bien en el orto, ¿me entendés? Los ricos que no consiguieron lugar y se murieron. Entonces, desde ese punto, por eso te insisto, me parece que inclusive yo decía, bueno, si vos te pensás bien en esto epidemiológicamente, son 21 días que vos tendrías que cortar la circulación y obviamente sostener la circulación que tiene que ver con lo estratégico, ¿no? Con los intercambios, pero realmente asistir a los países y a las personas para que logren, digamos, sostener 21 días, ¿no? Obviamente parece una ingenuidad, ¿no es cierto? Porque, a ver, Piovano, ¿a quién se le va a ocurrir que los países deberían empezar a pensar tal vez en hacer realmente un cierre global para poder cortar? Porque si no, esto es el perro que se muerde la cola, ¿viste? Gracias nuevamente, me acuerdo que nosotros lo tenemos en el programa. Incluso lo tenemos en un separador a José Carlos Escudero donde él dice esto, ¿no? Cerramos todo por 15 días y la pandemia desaparece. Claro, pero desaparece el negocio de las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. También. Un abrazo muy muy grande desde acá, desde Mar del Plata. Te saludamos siempre y agradecerte por la claridad. También ahí hacemos extensivo el festejo del Día de la Radio, que sabemos que sos una gran radialista. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias a vos y a todos ahí en Mar del Plata, y bueno, nos estamos viendo. Y más que nada cuídense, porque no hay forma de que el otro lo haga por nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos pensando en el otro, en realidad estamos pensando en nosotros mismos. Así que un beso grande a todos, que tengan buen día.